Gracias, compañero Martín. Muchísimas gracias, Conta. Muy bien. Pues bien, vamos a dar inicio a esta, una introducción, una pequeña introducción en el sentido, vamos a ver cómo se calcula una pensión por ley 73. Por ahí, quiero pensar que todos ustedes ya conocen el proceso para poder hacer un cálculo de pensión por ley 73. Por ahí también los voy a leer en el chat, los voy a leer sus comentarios. em, para, para poder determinar cómo podemos avanzar con este ejemplo de este cálculo. Por ahí los leo en el chat. Todos ya sabemos cómo se calcula una pensión por ley 73 o cuáles son los parámetros que debemos de seguir. Los leo en chat. Compañero Martín, conozco poco. Compañero Sergio nos dice que sí. Muy bien. Pues vamos a hacer una pequeña introducción, algo muy básico, antes de entrar al cálculo. Y bien, tenemos parámetros que necesitamos seguir para poder hacer nuestro cálculo de pensión. Hablamos de lo que es ley 73. En este simulador, ahorita que vamos a entrar a él, nos vamos a referir a diferentes parámetros, datos que necesitamos saber para poder hacer nuestro cálculo de pensión. Recordemos que primero, ¿cuáles son los requisitos para pensionarse por ley 73? Bueno, en primer lugar, 500 semanas de cotizadas y reconocidas. Haber cotizado antes del 1 de julio del 97 y tener 60 años de edad como mínimo. De igual forma, tener una conservación de derechos y estar dado de baja del régimen obligatorio. Bien, estos serían como los requisitos que necesita reunir un trabajador por ley 73 para poder tener derecho a una pensión. ¿Y cuáles son los parámetros que se deben de seguir para poder hacer este cálculo? Nos habla de una edad de retiro. Recordemos que cuando hablamos de una edad de retiro, nos dice que las pensiones por cesantía van de los 60 a los 64 años de edad y cada uno de, cada uno o cada determinada edad vamos a tener un porcentaje para podernos pensionar. Recordemos, cuando hablamos de una edad de retiro, ¿no? Hablamos que va desde los 60 años hasta los 64 años, cuando hablamos de una pensión por cesantía, y que va del 75% de la cuantía de la pensión que le corresponde hasta el 95%. ¿Ok? 75, 80, 85, 90 y 95. Y cuando hablamos de los 65 años, hablamos de una pensión por vejez. Y estamos hablando que se va con el 100% de la cuantía de la pensión que le corresponde. Bien, hablamos también de un salario promedio de las últimas 250 semanas, que es lo mismo de 1,750 días. También hablamos de las asignaciones familiares, también dato importante. Recordemos que para la esposa, el esposo, la concubina, el concubinario, vamos a tener el 15% de la cuantía de la pensión que le corresponde. También cuando hablamos de los hijos, recordemos que tenemos tres supuestos cuando hablamos de los hijos. Hijos hasta 16 años, ¿ok? El 10% para cada uno de ellos. De 16 hasta 25 años, que sigan estudiando, de igual forma el 10% para cada uno de ellos. Y tenemos los hijos con discapacidad. Estos también no importa la edad, también van a tener un 10% de la cuantía de la pensión que le corresponde cuando hablamos de los hijos, en sus tres supuestos. El 10% de la cuantía que le corresponde. Pero también nos dice que a falta de estas dos figuras, tenemos la pensión por ascendencia, que nos habla de los padres. ¿Ok?
Y recordemos que es el 10% de igual forma de la cuantía de la pensión que le corresponde, pero a falta de estos dos sujetos. Bien, el 10% para cada uno, pero recordemos que dependan económicamente del pensionado. También nos habla de una ayuda asistencial, nos habla de una ayuda asistencial y recordemos que la ayuda asistencial es a falta de todas estas figuras. Y nos dice que vamos a tener un 15% de la cuantía de la pensión que le corresponde. Y bien, estos serían básicamente los parámetros que necesitamos para poder determinar una pensión por ley 73. Nos habla también, recordemos que nos habla de una conservación de derechos. Y cuando nos habla de una conservación de derechos, sabemos que es un periodo de gracia, ¿ok? Que es un periodo de gracia que el IMSS concede para tramitar la pensión después de haber dejado de cotizar y equivale a la cuarta parte del tiempo en que se cotizó, ¿ok? ¿Y cómo se recupera? Recordemos que también tenemos tres supuestos, ¿ok? Tenemos, si son menos de 3 años, pues al momento de registrarse. Si son más de 3 años, pero no rebasa los 6, solamente tendríamos que cotizar por 26 semanas, hablamos aproximadamente de medio año. Pero si rebasa los 6 años, se tienen que cotizar 52 semanas para poder tener o volver a tener nuestra conservación de derechos. Muy bien. Si tenemos alguna duda, me pueden levantar la mano sin ningún problema. Y ya sabiendo toda esta información, pues vamos a entrar a nuestro simulador. Bien. En este simulador de pensión, en este libro, en lo general, vamos a tener diferentes hojas. Nosotros cuando hacemos un cálculo de pensión y ya determinamos cuáles son los parámetros para poder realizarlo, recordemos, aquí podemos actualizar el nombre del trabajador, y recordemos que son semanas de cotización, salario promedio de las últimas 250 semanas. Recordemos asignaciones familiares, esposa, esposo, concubina, concubinario, ¿ok? Hijos menores, vamos a poner que tenemos un hijo menor, ¿ok? Recordemos padres o asignación familiar, no se considera, y la edad para podernos pensionar. Bien, y nos va a dar automáticamente nuestro cálculo de pensión, nuestro monto de pensión, ¿ok? En este simulador lo que podemos hacer es mandarlo a imprimir. Y al momento de que se mande a imprimir, ya nos va a arrojar toda la información del cálculo de la pensión. Muy bien. En este simulador también, en estas diferentes pestañas, pues tenemos básicamente lo que es un prediagnóstico. ¿Qué es un prediagnóstico? Un prediagnóstico, nosotros somos una capacitadora en la cual también dentro de estas capacitaciones que hacemos, asesoramos para los estándar de competencia de la SEP Conocer. Nosotros damos las capacitaciones para que las personas se puedan evaluar ante la SEP y poder tener un registro. Dentro de este estándar de competencia, nosotros al iniciar una asesoría para una persona que se va a pensionar, necesitamos saber diferentes datos. Necesitamos saber cuál es su historia laboral y necesitamos saberla de una forma cronológica. En este prediagnóstico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a solicitar información a nuestro trabajador o al trabajador para determinar a qué tipo de ley pertenece. Ok, de acuerdo a todos estos datos, si también ha trabajado en ISSSTE, si solamente ha trabajado en IMSS, si se puede hacer una portabilidad, si no se puede hacer una portabilidad, si pertenece a un décimo transitorio, a un cuentas individuales.
Este prediagnóstico nos sirve para determinar si este trabajador tiene la opción para pensionarse ya sea por ley 73, cuentas individuales, décimo transitorio o ley 97. Bien, nosotros podemos regresar a nuestra página principal y también tenemos lo que es un calendario en el cual, en este calendario podemos hacer nuestras agendas, este calendario podemos moverle el mes y podemos interactuar con el año. Muy bien. De igual forma también tenemos, y ya entrando a lo que es nuestro cálculo de pensión, tenemos cómo se determina nuestro salario promedio. Recordemos que nuestro salario promedio es de las últimas 250 semanas, cuando hablamos del cálculo por ley 73. Cuando hablamos de ley 97, pues es totalmente diferente, que ahorita lo vamos a revisar. Ok, recordemos que ¿cuál es el documento base de la acción para el Seguro Social para determinar un salario promedio de las últimas 250 semanas y también de igual forma para determinar si un trabajador tiene derecho a una pensión? Pues es nuestra constancia de semanas cotizadas, que la vamos a poder descargar del sistema CISEC. En esa constancia de semanas cotizadas, pues viene información relevante. ¿Cuál? Pues primero datos personales, y en esos datos personales pues viene lo que es el número de seguro social. Recordemos que el número de seguro social se compone de 11 dígitos, ¿ok? Y pueden ser que sean los más relevantes o los más importantes el tercero y el cuarto, porque nos genera el derecho de registro, es cuando iniciamos a laboral. Sin olvidar que tenemos un seguro facultativo y ese no nos genera el derecho. Bien, en esta constancia de semanas, pues nos va a dar información de todos los empleos que hemos tenido. ¿Ok? En esta tablita vamos a poner lo que es la fecha inicial, la fecha final o la fecha de baja, el salario base de cotización y automáticamente me va a ir acumulando las semanas. Bien, cuando nosotros lleguemos a las 250 semanas, esta calculadora me va a hacer el corte automático. No tengo que descontarle. Bien, otro de los parámetros importantes eh, que necesitamos saber antes de entrar a lo que es el cálculo, tenemos lo que es la conservación de derechos. Y recordemos que la conservación de derechos, como lo dijimos en un principio, dentro de esos requisitos que se necesitan para poderse pensionar, tenemos dos artículos importantes, el artículo 182 y el artículo 183, donde nos da esos tres supuestos. Y nos dice el 183. Sabemos que el 182 nos dice que es la cuarta parte del tiempo que estuvimos laborando. Y bien, y nos dice el 183, al ser dado de baja o al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a este, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores y nos dice que de la forma siguiente. Y nos da tres supuestos. Este 183 nos habla de un supuesto más, pero no es tema del día de hoy. Y nos dice, si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de 3 años, se le reconocerá al momento de la reinscripción todas sus cotizaciones. Nos dice el segundo, si la interrupción excederá de 3 años, pero no de 6, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando a partir de su reingreso haya cubierto un mínimo de 26 semanas de nuevas cotizaciones. Y nos dice un tercero que es el más común. Si el reingreso ocurre después de 6 años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir 52 semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento. Y bien, en este simulador vamos a poder anotar las semanas de cotización que ha tenido y nos va a determinar los años. Y nos dice 7 años punto 19. Aquí en este simulador también podemos ponerle la fecha a la baja. Puede ser el 30 del 10 del 20 o del 2019 y automáticamente aquí ya está para el día de hoy. Y nos dice que cuándo fue la fecha de su baja, el 30 del 10 del 2019 y a la fecha de hoy que estamos a 28 del 12 del 25 tenemos 6 años punto 17.
Y aquí determinamos de acuerdo a estos tres supuestos. Bien, aquí, aquí nos podemos regresar en este cuadrito, tiene el vínculo para poder regresar. Bien, también nos habla de un historial de salarios. ¿Por qué es importante un historial de salarios? Recordemos que tenemos un artículo que es el 168. Cuando hablamos de este artículo 168, nos dice que ningún trabajador, perdón, ningún pensionado puede estar por abajo de un salario mínimo que rija en el Distrito Federal o Ciudad de México. Y bien, sabemos, hablando de la ley 73, por supuesto, y sabemos que anteriormente, pues, no teníamos el valor de la UMA. El valor de la UMA empieza a partir del 2016, cuando viene por ahí una reforma. Y cuando inicia el valor de la UMA, cuando inicia la UMA, la unidad de medida y actualización, pues el salario mínimo estaba en 73.04, igual que el valor de la UMA. Sin embargo, pues los incrementos al salario mínimo han venido siendo considerables. Y para este año el incremento al salario mínimo, que lo teníamos en 278.80, ahora se incrementa un 13%. Ok, en el resto del país y en la frontera norte solamente se incrementa el 5%. Entonces el salario mínimo para este 2026 va a ser de 315.04. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a este salario vamos a determinar la pensión garantizada, la pensión mínima garantizada por ley 73, como la conocemos. Ok. ¿Y cuál sería la pensión mínima garantizada o cuál sería la fórmula para poder determinar esta pensión mínima garantizada? Nuestro salario mínimo, que dice que son 315. Si nosotros lo multiplicamos por 30, nos va a dar 9,451.20 mensual y anual 114,989.60. Recordemos que tenemos un decreto presidencial que lo conocemos como el factor Fox. Este decreto presidencial que se le va a incrementar un 11% a este valor y nos va a dar un resultado, 127,638.46. Y bien, de acuerdo a esta información, lo vamos a dividir entre 12 y nos va a dar la pensión mínima garantizada ley 73 para el próximo año 2026. Es importante también, compañeros, importante, puede ser que un trabajador ley 73 haya causado baja en el 2020. Vamos a suponer que un trabajador ley 73, 58 años de edad, causa baja en el 2022. En el 2022 teníamos un salario mínimo diario de 207.44 y puede caer en el supuesto que también este trabajador tenga una conservación de derechos y pueda solicitar su pensión al cumplir los 60 años de edad, quizá en este 2020, en este próximo 2026. Sin embargo, si causó baja en el 2022 y el salario mínimo en el 2022 es de 207.44, a este trabajador se le va a dar la pensión mínima garantizada, pero del año que causó baja, que serían 7,000.3.69. ¿Qué es lo que tiene que hacer este trabajador? Pues regresar al régimen, aunque tuviera conservación de derechos, regresar al régimen obligatorio, ¿ok? Generar el derecho para poder tener la pensión mínima garantizada del año que va corriendo. Muy bien. Bien, ya determinamos lo que es nuestro salario promedio de las últimas 250 semanas, vimos lo que es la conservación de derechos y también hablamos de la pensión mínima garantizada. Bien, y entrando ya a lo que es al cálculo, aquí vamos a tener aquí, dice cálculo de pensión 01. Esta hoja en lo particular está bloqueada. Ok, si se quiere hacer un movimiento no se puede. ¿Por qué? Porque esta va vinculada con esta primera página. Ok, sin embargo, tenemos lo que es el cálculo. El cálculo que se determina de acuerdo ya a los elementos que vimos o a los datos que vimos, recordemos, número de semanas. El número de semanas es importante, así como el salario promedio de las últimas 250 semanas. Y bien, vamos a hacer un cálculo rápido. Nos dice 1,200 semanas de cotización y a lo mejor tenemos por aquí un salario de 278.80, un salario mínimo a este año. Vamos a hablar de asignaciones familiares. Una esposa y vamos a hablar de un hijo menor. Recordemos aquí, esposa sí,
si tenemos esa asignación especial, perdón, esa asignación familiar. Pero si no tenemos la asignación familiar de la esposa, el esposo, la concubina, el concubinario, solamente le vamos a poner que no. Entonces aquí vamos a ponerle que sí, tiene un hijo menor y su edad para pensionarse, vamos a ponerle que es a los 62 años de edad. Bien, recordemos que parte importante para nuestro cálculo de pensión necesitamos saber cuál es el valor de la unidad de medida de actualización, mejor conocida como la UMA. Recordemos que para este 2025, 113.14. De hecho, aún no sabemos cuál vaya a ser el valor para el próximo año. Por ahí los analistas y la última información de la presidenta nos informaba que hasta el día, creo que fue el día 22, estaba cerrando en 4.11. Sin embargo, aún no tenemos ese dato exacto. Bien, pero para este año 113.14. Nosotros debemos de determinar, ¿ok? Un salario promedio en vez de suma o un nivel salarial. Porque recordemos que dentro de nuestro cálculo de pensión tenemos lo que es la tabla del artículo 167. Y en esa tabla del artículo 167 nos habla de una cuantía básica, pero también nos habla de incrementos anuales a la cuantía. ¿Por qué incrementos anuales a la cuantía? Porque vamos a rebasar nuestras 500 semanas que nos requiere para podernos pensionar. Muy bien. Y de acuerdo a este salario promedio en vez de sumas o a este nivel salarial, vamos a hacer la búsqueda en nuestra tabla del artículo 167. Nos dice 2.46, lo situamos aquí, y nos dice que yo tengo una cuantía básica de 33,000, perdón, de 33.68%. Y nos dice que tengo incrementos anuales de 1.868, que son determinantes para nuestro cálculo de pensión. Y bien, tenemos, ya haciendo nuestro cálculo, tenemos una cuantía básica de 34,273.44. Y bien, y tenemos incrementos anuales de 29,464.17. Vamos a hacer la suma de ambas cuantías, nos va a dar un resultado y le vamos a incrementar las asignaciones familiares. Nos dice que tiene una esposa, es el 15% de la cuantía de la pensión que le corresponde. Sería 9,560.64. Tenemos un hijo menor, que es el 10% de la cuantía de la pensión que le corresponde. Nos habla de los ascendientes, de los padres, no aplica, y nos habla también de una ayuda asistencial, que tampoco aplica en este supuesto. Muy bien. Y nos dice que tenemos asignaciones familiares más cuantías y nos va a dar un resultado. Nos dice que la cuantía anual de la pensión más ayudas, 79,672.01. Bien, a esa cantidad le vamos a incrementar lo que es nuestro factor Fox, conocido, es el decreto presidencial. De hecho, está publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2004. Y nos va a dar un resultado, 88,435.94. Bien, pero nos dice que este trabajador se va a ir a los 62 años de edad. Recordemos, 60 años de edad, 75%. 61 años de edad, 80%. ¿Ok? 62 años de edad, el 85%. Y se va con el 85% y entonces va a tener ahora una pensión anual de 88,435.94. Sin embargo, se va con el 85% y se va con 75,170.55. Y va a tener una pensión de 6,224.21. Sin embargo, recordemos el artículo 168 y nos dice que ningún pensionado por ley 73 puede estar por abajo de un salario mínimo que rige en el Distrito Federal o Ciudad de México y se iría con una pensión mínima garantizada de 10,636.54. Y eso es básicamente eh, cómo se determina el cálculo de la pensión. De este lado, de este recuadro del lado derecho, nos dice cómo calcula la pensión el Seguro Social. El Seguro Social calcula la pensión de igual forma, pero tiene otros parámetros para hacer nuestro cálculo. Nos dice 1,200 semanas de cotización. Salario promedio de las últimas 250 semanas, 278.80. Nos saca una cuantía básica,
una cuantía básica y nos dice que la cuantía básica es de 38,043.52. Aquí la tenemos de 34,273.74. ¿Por qué? Porque nos dice que esto lo vamos a multiplicar por el 11% y le vamos a sumar esta misma cantidad y nos va a dar un resultado. 38,043.52. 38,043.52. También nos habla del incremento a la cuantía. El incremento a la cuantía nos dice que es de 32,705.23. De igual forma, este porcentaje le vamos a incrementar el 11% y nos va a dar un resultado, 32,705.23. Y bien, vamos a hacer la suma y nos habla de la pensión por años, nos habla aquí que esta persona se va con el 80, con el 80%, ¿por qué? Se va, perdón, con el 85% de la pensión. Pero nos habla también del importe a las asignaciones, importe de asignaciones familiares. Y nos dice que tiene una esposa, pero también tiene un hijo mayor. Entonces nosotros tenemos que incrementar el importe del hijo menor. Aquí nos dice, ok, y nos da 6,264.21, 6,264.21. Básicamente es como calcula el Seguro Social. Sin embargo, nos da la misma cantidad. Muy bien. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta, con gusto. Bien, hasta aquí ya determinamos cómo se hace un cálculo de pensión por ley 73. Ya hablamos de nuestro prediagnóstico, de nuestro calendario, de nuestro... Al último vamos a ver lo que es el formulario y ya hablamos de nuestro salario promedio de las últimas 250 semanas y hablamos de nuestra conservación de derechos. Bien, también tenemos un formulario que nos sirve precisamente para poder tener la información de nuestros clientes. En este formulario, lo que vamos a anotar es el nombre de nuestro trabajador, vamos a anotar el número de seguro social, vamos a anotar la CUR, vamos a anotar el tipo de trámite, el teléfono y vamos a poder las notas correspondientes. Nosotros vamos a poderlo guardar como nuevo y vamos acumulando toda la información de nuestros clientes. Bien, de igual forma podemos regresar. Importante también, cuando hablamos de la ley 97, recordemos que la ley 97 tenemos tres formas para podernos pensionar. ¿Y cuáles son? Voy a regresar nuevamente aquí y vamos a hablar de lo que es la ley 97. Cuando hablamos de la ley 97, nos dice que de acuerdo a la reforma que hubo el 16 de diciembre del 2020, anteriormente para podernos pensionar requeríamos 1,250 semanas. A partir de la reforma del 16 de diciembre del 2020, solamente a partir del 2021,
solamente nos requerían 750 semanas. ¿Ok? Para este 2025 nos requieren 850 semanas para podernos pensionar. ¿Ok? Y para este 2026 nos requieren 875 semanas. Ok, recordemos que los parámetros para poderse pensionar por ley 97 son totalmente diferentes. Hablando de semanas de cotización, pues para este 2026, 875. Ok, de igual forma 60 años de edad como mínimo. Ok, estar cesante, estar dado de baja del régimen obligatorio. Pero aquí hay algo importante, no necesita conservación de derechos. Para pensionarnos por ley 97, por cesantía en edad avanzada o vejez, no requiere conservación de derechos. ¿Ok? Para pensionarse por cesantía en edad avanzada y por vejez. Para pensionarse por invalidez y vida es totalmente diferente. Sin embargo, cuando hablamos de la ley 97, tenemos tres formas para podernos pensionar. ¿Y cuáles son? Tenemos algo que se llama renta vitalicia. Tenemos algo que se llama retiro programado. Y tenemos la pensión garantizada. Y esto está en el artículo 170. Antes de la reforma, antes de la reforma del 16 de diciembre del 2020, esta era igual a la ley 73, un salario mínimo. Solamente no se incrementó el factor Fox, no incremento del factor, del factor Fox. Sin embargo, a partir del 2021 nos despliegan una tabla, la tabla del artículo 170. Entonces, ahorita vamos a revisar lo que es la ley 97 de acuerdo a la tabla o la forma con la que se puede pensionar. Si tenemos alguna duda, adelante compañeros, sin problema. Lo revisamos. Por ahí me levantan su manita y les damos el uso de la voz, sin ningún problema. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a ver qué nos dice por aquí. Me dice el contador público, me dice, a la pensión mínima garantizada no se le suman los incrementos anuales. Vamos a darle el uso de la voz al contador Martín. No le entiendo bien a la pregunta, pero vamos a analizarla. Adelante, contador. Ah, sí, mira, cuando te da, o sea, que tienes menos de la pensión, en el caso de los 6,000, te toca la pensión mínima garantizada, que son 10,000. Bueno, pero tú o sea, tuviste salarios bajos, pero eso te genera incrementos anuales, ¿verdad? Si en el cálculo, ya ves que a la hora que haces el cálculo, te considera los incrementos anuales. Entonces, si no rebasas el mínimo, entonces esos sí ya se quedan afuera o se aplican a la pensión mínima garantizada. Pero, a ver, voy a regresar nuevamente a la calculadora, con todo gusto. Sí, sí. En la que te salió 6,000 pesos. Sí, con gusto. Vamos aquí. Hablamos de 6,264. Nos Así habla es. del, nos habla de los incrementos anuales, pero ¿qué tipo de incremento anual? ¿Asignaciones familiares? No. Haz de cuenta que después de las 500 semanas vienen los incrementos anuales. Ajá, ajá, Haz de cuenta, o sea, arriba de 500. sí, ¿Sí? Vienen los incrementos anuales. Entonces, ahí te aumenta aquí la están, mire, cuestión de la pensión, ajá, la aquí están capital de los la pensión. incrementos. Sí.
Bueno, esos incrementos, pero aún así no llegas al mínimo. Así es. Ajá, Entonces, por ley te toca la pensión mínima, pero así ya es. sin incrementos anuales. O sí, o se le No, es que ajusta. los incrementos anuales, contador, ya Sí, formaron parte de nuestro cálculo. Los incrementos anuales, o sea, haciendo el análisis del cálculo de la pensión, ya sí, tenemos los incrementos tanto de asignaciones familiares, por ejemplo, en este ejemplo, vaya la redundancia, tenemos a la esposa y tenemos al hijo. Tenemos un 15% y tenemos un 10% de asignaciones familiares. Como bien usted lo dice, contador, tenemos 1,200 semanas. Solamente nos sí, requieren 500. Como nos requieren sí, 500, cuando nosotros nos vamos al incremento de la cuantía, nos dice que tenemos 15 años, punto 50. Aquí lo tenemos, sí. pero también forma parte de nuestro cálculo. Hay un monto, Ajá, veintinueve mil sí, cuatrocientos sesenta y cuatro punto diecisiete. De acuerdo a este monto ya sumamos lo que son la cuantía básica anual y el incremento anual a la cuantía y me da un sí. resultado, 63,737. Ahora le voy a hacer el incremento a las asignaciones familiares y con todos estos incrementos nos da una pensión de 6,264,21. Sí, Sin embargo, de acuerdo al 168, nos vamos a ir por la mínima garantizada de diez mil así es. seiscientos treinta y seis. Así, haz de cuenta, por ejemplo, yo puedo tener 2000 semanas, Ajá, ¿verdad? 2000 semanas y alcanzo 9000 pesos de pensión, ajá. pero la pensión mínima garantizada es 9244. Entonces, esos incrementos anuales ya no me los toman en cuenta al darme la pensión mínima garantizada. Pues están tomados en cuenta, pues, pero ni con ellos alcanza. Por eso se Sí, le da la sí, pensión pero ya mínima garantizada. se pierde. ¿Mande? No, se pierde los incrementos. Porque Eh, igual yo no puedo tener incrementos y como quiera me toca la pensión mínima garantizada, ¿verdad? Aquí lo que se tendría que hacer para no perder, bueno, es que no se pierden porque entran en el cálculo. Lo que tendríamos que hacer es modificar este salario. ¿Cómo? Con una modalidad 40. Sí, pero haz de cuenta, sí, sí te entiendo, pero vas de cuenta alguien común, normal, por ejemplo, alguien que quiere la pensión mínima, ¿verdad? Pero trabajó, tiene 2000 semanas, pero trae un salario bajísimo, bajísimo, Ajá. ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, aunque él no tenga dinero para la modalidad 40, pues saca la pensión mínima garantizada. Aquí lo lógico sería que esa pensión mínima garantizada tuviera los incrementos anuales que vienen del cálculo, ¿verdad? Ujú. Que fuera por separado, ¿verdad? Ah, ok, ok. Por, No, no es así. por ese, por No, ese, por entran en ese el derecho. cálculo. Sí, ya Sí, lo pero entendí, como no pero llega no. la pensión, no llega la pensión mínima garantizada, se pierde. Mm, yo difiero con usted. No se pierde porque están en el cálculo. ¿Ok? Bueno, está en el cálculo, pero no llega Sí, a porque la su pensión. salario promedio no le alcanza. Así es. Ok, Entonces, así puedes tener muchos años trabajados, así es, no te va a favorecer nada así es, cuando te así toca es. la pensión mínima garantizada. Ujú. Así es, así es. Bien, Ok, vamos a seguir adelante. Recordemos que cuál es la ecuación. La sí, ecuación sí, sí. básica es salario promedio y semanas cotizadas, como bien lo dice el contador. Si nosotros tenemos un salario pequeño, pues no se va a ver reflejado pues este incremento, siempre nos vamos a ir por la mínima, aunque tengamos muchas semanas. Pero bien, vamos a entrar a lo que es la ley 97. Y de acuerdo a la ley 97, determinando cuáles son los factores para poder hacer nuestro cálculo de pensión y también aproximadamente para tener derecho, un pensionado, ley 97 cuentas individuales, para tener derecho a una pensión, eh, necesita tener cuando mínimo 1,300,000 en su monto constitutivo de su cuenta FORE para poder tener derecho a una renta vitalicia o a un retiro programado. Si ese recurso no se tiene ese recurso o ese monto, se va a ir por la pensión garantizada. Y la pensión garantizada, de acuerdo al artículo 170, esta es la tabla original cuando viene la reforma del 16 de diciembre del 2020.
Es la tabla original donde empieza a surgir esta tabla. Sin embargo, recordemos que cada año va a haber un incremento de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor. Y bien, cada año se va incrementando de acuerdo a lo que cierra el ejercicio. Cuando hablamos de este 2025, el ejercicio del año pasado, del 2024, cierra o el índice nacional de precios al consumidor se va a incrementar el 4.21 de 108.57 que lo teníamos en el 2024, sube a 113.14 para este 2025. Bien, y esta es la tabla actualizada para 2025. Sin embargo, para el próximo año el informe del incremento a la unidad de medida de actualización, mejor conocida como la UMA, se va a dar aproximadamente entre el 10 y el 11 de enero, algo oficial, y de hecho se publica en el Diario Oficial de la Federación, y en ese momento vamos a saber cuál va a ser el incremento. En este momento no lo sabemos. Sin embargo, ya en esta tabla que tenemos de Ley 97, el artículo 170, lo único que vamos a hacer en esta tabla es actualizar el valor de la UMA. Si el valor de la UMA en el ejercicio 2025 cierra en 4.11, ¿ok? Ya me va a dar la actualización. Si cierra en el 4%, ya me va a dar la actualización. Lo único que necesitamos hacer es actualizar aquí. Y ya nos va a dar el resultado para el 2026 y que son 875 semanas. Bien, también información importante. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a obtener esta pensión garantizada? Bien, aquí les voy a poner un ejemplo también. Este es una resolución de pensión. Hay dos artículos importantes. El 170, tenemos el 172. El 172 es muy relevante porque nos dice en uno de los párrafos, nos dice, agotados los recursos de la cuenta individual, la administradora de fondos para el retiro notificará este hecho al instituto con la finalidad de que éste continúe otorgando la pensión garantizada, ¿ok? Y nos dice, una vez agotados los recursos de la pensión, será cubierta con cargo al gobierno federal por conducto de la tesorería de la federación. Este es un ejemplo de una resolución de pensión. Esta trabajadora se da después de la reforma, antes nos pedían 1,250 semanas, esta trabajadora solamente tiene 807 semanas reconocidas, ¿ok? Y pide su pensión en el año 2021, de 1,250, ahora ya podía hacerlo, pero solamente tiene 58,850 pesos en su monto constitutivo. Bien, y a ella le toca una pensión de acuerdo al artículo 177, una pensión garantizada de 2,936, perdón, 68. Bien, va a llegar el momento en que esto se le va a terminar. ¿Pero qué nos dice el 172? Agotado los recursos, ajá, la administradora de fondos para el retiro notificará. Entonces aquí Sura notifica al instituto, le dice, le informamos que el saldo de la cuenta individual de las cuentas de RCB y Vivienda 97 no es suficiente para cubrir el pago del monto de su pensión mínima garantizada. Debería decir garantizada, pero bueno. Ok, porque ya solamente su saldo es de 2,918.95 y a esta trabajadora le pagan 2,936. Y es la forma como un trabajador, cuentas individuales, ley 97, por con una pensión mínima garantizada, puede obtener ya una pensión cuando se le terminó el recurso. A diferente que si nos vamos por un retiro programado, ley 97, cuando se termina el recurso, se termina la pensión. Y bien, regresando nuevamente a la tabla del artículo 170, ¿cómo se calcula? Se calcula de esta forma para este año. Ok. Nos dice que semanas cotizadas, vamos a poner que tenga 900 semanas. Nos dice que tenemos un salario promedio, pero de toda la vida laboral, ya no es de las últimas 250, es de toda la vida laboral. Vamos a poner que tiene 350 pesos. Aquí no se toman en cuenta asignaciones familiares, pero sí se toma en cuenta la edad del trabajador. Vamos a poner que tiene 62 años. Bien,
De igual forma nos va a dar un salario promedio valor en veces sumas, solamente que esta tabla nos la topa a 5 UMAS. Nos dice que tiene 62 años con 900 semanas y que tiene 62 años y vamos a entrar en esta tablita de 3 a 3.99. Nos dice que tiene 62 años de edad. Bien, con 62 años de edad, su pensión garantizada es de 6,009.98. Y recordemos que estas pensiones se actualizan de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor. Y bien, y por último, tenemos lo que es nuestra tasa de reemplazo. ¿Qué es una tasa de reemplazo? Recordemos que una tasa de reemplazo es la diferencia que hay cuando estamos en una vida laboral y pasamos a una pensión. Esa tasa de reemplazo, ese monto que hay de diferencia. Vamos a hacer este ejemplo. Suponer que este pensionado o este jubilado tiene una pensión de 17,500 pesos, ¿ok? Y su salario era de 17,500 pesos. Su tasa de reemplazo está al 100%, no tiene problemas. Pero vamos a suponer que este mismo trabajador tiene un salario de 17,500, pero su jubilación o el monto de su pensión es de 9,000 pesos. Va a tener una tasa de reemplazo del 51%. Bien, y básicamente, ok, algo importante también. Este es importante en este sentido. Hay dos datos importantes aquí. Tenemos lo que es nuestra modalidad 40. Por ahí lo que comentábamos con el contador, ok. Nosotros tenemos un salario promedio de las últimas 250 semanas. Es un salario bajo, es un salario pequeño. Nosotros podemos incrementarlo. ¿Cuál es la fórmula? Si tenemos suficientes semanas para poder hacer una inversión a modalidad 40, yo le recomiendo a mis clientes arriba de 1,000 semanas tratar de hacer una inversión a modalidad 40. Bien, ¿para qué? Para incrementar nuestro salario diario. Ok, vámonos con los datos de hoy. 113.14, que es nuestro valor de la UMA. Nosotros podemos hacer inversión a modalidad 40, 10 UMAS, 15 UMAS, pero ¿qué nos dice la regla? La regla, de acuerdo al artículo 218, nos dice que cuando menos debemos de tener 52 semanas en los últimos 5 años. Ok, pero también nos dice dentro de los artículos que corresponden a lo que es la incorporación voluntaria, nos dice que nosotros nos podemos inscribir a modalidad 40 con el último salario que tuvimos y hasta 25 UMAS. Si nosotros nos vamos con 25 UMAS, vamos a tener un salario diario de 2,828.50. Vamos a tener un salario diario de 2,828.50. Bien. Y nos dice que tenemos meses de 30, de 31, de 28, incluso hasta de 29. Bien, recordemos que a partir del 2023, de acuerdo a la reforma del 16 de diciembre del 2020, o a partir del 2023, la cuota obrero patronal siempre se empieza a incrementar. Se incrementa en un factor de 1,091% por año. Y a partir del 2023, anteriormente la teníamos anclada en 10,075, pero a partir del 2023 se viene incrementando. Para este 2025 tenemos un porcentaje de 13,347%. Bien, si nosotros vamos a hacer una inversión a modalidad 40 a este año, que próximamente ya termina, ok, su costo es de 13,347, ok, 13,347, ok. Y nosotros vamos a tener pagos aproximados, ok, que aquí ya los tenemos acá arriba. Aquí esta calculadora se reformula. Nos dice, si tenemos un mes de 30 días, nos dice que voy a tener pagos de 11,325.60. Aquí está, 11,325.60. Si tengo pago de 31,
va a ser de 11,703. Ahí está, punto 12. Bien. Y recordemos que nosotros, por pertenecer al régimen o a la ley 73, dentro de nuestro estado de cuenta Afore, recordemos que tenemos nosotros subcuentas que las podemos recuperar al momento de pensionarnos. ¿Y cuáles son esas subcuentas? Cuando hablamos de ahorro para el retiro 92-97, hablamos SAR 92, retiro 97, y es el 2% del salario base de cotización. Al no tener nosotros un patrón, son aportaciones patronales. Al momento de que nosotros pagamos esta modalidad 40, el 2% de esto se va directamente a retiro. 1,753,67, que lo vamos a poder recuperar al momento de pensionarnos. Bien, en esta calculadora podemos determinar solamente aquí se le cambia o se actualiza con el valor de la UMA. Aquí nos dice de este lado, está calculada al 2026, ¿ok? Y aquí tenemos una proyección al 2027. Sin embargo, debemos de determinar cuál va a ser nuestro valor de la UMA para el 2026 y solamente hacer el cambio. Y bien, vamos a hacer un ejemplo súper rápido. Si tenemos ya un salario topado de 2,828.50 con una inversión modalidad 40, ajá, de 137,000 para este año, 137,794,76, ajá, y vámonos al ejemplo que estábamos haciendo. Si nosotros, bueno, vamos a regresar aquí a modalidad 40, y aquí nos dice, teníamos un salario mínimo. Mira, vamos a regresar a nuestra tabla cuando hicimos nuestro cálculo y teníamos un salario de 278.80. Bien, si nos vamos nuevamente a la modalidad 40, decimos que tenemos 278.80. Bien, pero nos dice que las últimas 52 semanas yo me voy a ir un tope de 2,828.50. Ahora voy a tener un salario promedio de 809.14. 809.14. Bien, si yo regreso a hacer mi cálculo aquí, me dice que yo tengo de semanas 1,200. Ajá. Pero vamos a hacer una operación. Vamos a poner aquí más 52 semanas. Yo voy a tener 1,252 semanas. 1,252. Voy a tener ya un salario promedio de 809.14. Ajá. Las mismas asignaciones familiares, pero un año más de edad. Ajá. Y entonces ahora voy a tener una pensión de 15,636. 15,666.36. Bien. ¿Y para qué nos sirve la modalidad 40? La modalidad 40 nos sirve precisamente para incrementar nuestro salario promedio de las últimas 250 semanas. En este simulador vamos a poder hacer nuestro cálculo, ¿ok? Podemos irnos 2, 3 años hacia adelante y solamente en esta tabla podemos incrementar y nos hace el cálculo de nuestro salario promedio de las últimas 250 semanas. Y básicamente, compañeros, esto es lo que contiene nuestro, nuestro simulador. Bien, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, con gusto resolvemos. Los leo en el chat. Nos dice, ok, nos dice el contador público Martín, la pensión mínima garantizada, ley 97, no, no, es totalmente diferente, como lo vimos en la tabla del artículo 170, contador. Bien,
Entonces, si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, pues básicamente eso es lo que contiene nuestro simulador. Por ahí revisamos todas las pestañas. Entonces, pues no sé si por ahí eh, la gente del área comercial quiere por ahí hacer el uso de la voz. Sí, este video va a estar disponible eh, al momento de que hagamos nuestra compra del simulador. Este va a estar disponible. Nos dice el cálculo Sí, retroactivo. licenciado, sería El cálculo todo. retroactivo de... Adelante, perdone. No, dígalo, yo ahorita ya finalizamos. No, cuando hablamos aquí del cálculo retroactivo, buena pregunta también, compañero Sergio. Fíjese que también, no, creo que no lo tocamos. Cálculo de retroactivo es importante. Gracias por la pregunta. Bien, el cálculo retroactivo es importante porque, em, de acuerdo a los incrementos que va a haber el próximo año va a haber incrementos importantes en cuanto a lo que es la tasa de recargo. La tasa de recargo estaba en 1.47. La tasa de recargo para hacer pagos modalidad 40 retroactivo estaba en 1.47. Ahora se incrementa a 2.07. Bien, ¿cómo se hace un cálculo para modalidad 40 retroactiva? Ese es súper sencillo, súper fácil. ¿Cómo le podemos hacer? Nosotros tenemos dos datos importantes. ¿Cuáles? El día que vamos a hacer nuestro pago. Nuestro pago para hacer nuestra retroactividad. Recordemos que si vamos a hacer una retroactividad, se tiene que pagar completa toda la retroactividad. Ok, en este supuesto, este trabajador pagó en el mes de noviembre del 24. En el mes de noviembre del 24, este trabajador hizo pago de modalidad 40, pero él había dejado de cotizar desde octubre del 21. Necesitamos obtener información importante. ¿Cuál es? El índice nacional de precios al consumidor del mes que no se pagó y el índice nacional de precios al consumidor del mes que se va a pagar. ¿Ok? Esta información, ¿dónde la obtenemos? De hecho, por ahí los que adquieran el simulador, por ahí les voy a mandar las tablas de esta información. Les voy a mandar los links también de los portales. Y nos dice que el mes de octubre del 21 tiene 31 días. Y el valor de la UMA en el 2021 era de 89.62. Esta persona la va a pagar a 25 más, pero lo puede pagar a 15 si gusta, pero lo vamos a pagar tope. De hecho, se pagó tope. El salario diario era de 2.240.50 y tiene un costo de 10.075 en el año 21. ¿Ok? Este costo se tiene que modificar de acuerdo al año. Sin embargo, el valor de la UMA no. El valor de la UMA siempre va a seguir siendo la misma. Bien, de acuerdo a esto, nosotros vamos a sacar el importe, vamos a sacar nuestro pago mensual. Y el pago mensual de octubre del 21 tendría que haber sido de 6.997.64. Y vamos a obtener eh, bien, necesitamos datos importantes. ¿Cuáles son? El índice nacional de precios al consumidor
que la última información que nos arrojó el INEGI es de 142.64. Y tenemos también lo que es la tasa de recargo. Sin embargo, recordemos que la tasa de recargos ya se incrementó. La tasa de recargos se va a incrementar de 1.47 a 2.17. Ok. Entonces necesitamos estas dos informaciones. Bien, por ahí vamos a regresar a nuestro simulador. Bien, entonces nos quedamos en que ya teníamos nuestro importe. El importe para el 2021 era de 6,997.64. Sin embargo, hay que actualizarla. ¿Y cómo lo vamos a actualizar? Vamos a dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes que vamos a pagar con el índice nacional de precios al consumidor del mes que no pagamos y nos va a sacar un factor. Ese lo vamos a multiplicar al importe y nos va a dar un total actualizado. Bien, recordemos que tenemos la tasa de recargos, que va a ser este pago por mes. Lo teníamos lo tenemos en 1.47 hasta el día de hoy. Sin embargo, a partir del 2026 está en 2.07. Bien, entonces esta tasa de recargos es por mes, pasaron 37 meses. La tasa es del 76.59%. En dinero, 6,398.97. Esta tasa de recargo se le va a incrementar a la actualizada y ya nos va a dar un resultado de 14,753.82. Y bien, esta es la forma como se calcula la modalidad 40 retroactiva. Esta tabla ya está formulada. Aquí nada más le pueden cambiar. Cuando llegan aquí, solamente en los porcentajes, en estos porcentajes solamente se siguen bajando y nos va a dar, en cuanto arrojemos resultado aquí, nos va a dar el resultado de este lado. Ya viene formulada. Bien, entonces básicamente eso es lo que contiene nuestro simulador. Bien, entonces recordemos, si nosotros queremos hacer o entregar un documento a nuestro trabajador, solamente lo vamos a mandar a imprimir. Lo mandamos a imprimir y ya sale la carátula. Bien, cuando estamos también en nuestro prediagnóstico, de igual forma, lo mandamos a imprimir y ya sale. De hecho, si se dan cuenta, aquí trae el nombre y si se dan cuenta, también trae el monto de la pensión. Bien, viene vinculado con este. Nosotros si le ponemos aquí eh, y si nos vamos a nuestro formulario, perdón, a nuestro prediagnóstico, nos hace el cambio y también nos hace el cambio del monto de nuestra pensión. Y bien, pues básicamente este es todo lo que contiene nuestro simulador y como extra, por ahí como extra también, los vamos a estar invitando a la clase que vamos a tener para el día 5 de enero, una clase de actualizaciones. Ya vamos a tener en ese momento el valor de nuestra UMA y va a ser, básicamente vamos a analizar lo que es el cálculo de ley 73 y de modalidad 40. Entonces, por ahí como nos comentaron los compañeros del área comercial, pues está abierta la venta del simulador y lo tenemos para entrega inmediata. No sé si tenga que comentar algo, alguno de ustedes, alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto resolvemos. Y si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, no sé si los chicos del área comercial quieren hacer el uso de la voz, adelante. Y si no, pues lo damos por terminado. Pues sería todo, Lick. Nada más recordarle a los participantes que el equipo comercial está listo para recibir sus preguntas y sus mensajes.
Entonces, lo tenemos disponible para envío inmediato, no se lo pueden perder, oferta por tiempo limitado. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias, compañeros, y que tengan una excelente mañana de domingo. Hasta luego. Ahí nos dice el compañero Martín que algún número de contacto. Por ahí que se pongan en contacto con los chicos del área comercial. Ahí los chicos del área comercial que se pongan en contacto con el compañero Martín también. Ok, hasta luego.